Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Ya yo me di un baño de pueblo de lo que pasa en la farándula, porque el Peluche es un agente de la farándula y él está al tanto de que si Toquilla, de que si Fautomata, de que si Corporancito, de que si... esa gente que están todos los días en los medios y yo soy pobre en ese departamento, lo digo. Soy analfabeto en ese departamento, porque tengo el Peluche aquí, que cuando yo llego cada noche me pone al día. Y me dice, mire, jefe, lo que pasó fue esto, fue aquello, que se dijo cuánto, que patatín. Y después que me dice así, mire, jefe, entonces me dice, pero tú sabes, entonces primero te trata con una cosa y después te tutea y después te dice, los fritos ahí enfrente para mañana por la mañana. Entonces él va decayendo. Pero hay que entender, ese es el Peluche. Ahora anda con un poloche que dice Peluche Renta Car. Yo no sabía que tenía un rental. También tiene como 14 negocios. Cuidado. Así como usted lo oye, tiene como 14 negocios y como 5 empleos. Pero, ni modo. Fallecimiento de don Jaime Francisco Suet Pichardo. Ha enlutado a la familia empresarial principalmente de República Dominicana. Muchos años miembros del Consejo de Dirección del VHD, presidió ese consejo, una persona de una larga data en la vida empresarial en República Dominicana. La edad, los años, se une a pérdidas que ha tenido el país en la última semana. Está el caso de Fonchi Fanjul, quien falleció en la Florida, cubano-americano, pero sin embargo una persona que hizo mucha vida en República Dominicana, principalmente fue de los grandes sostenedores y propulsores y de los que han motivado al desarrollo continuo del complejo Romana, Casa de Campo, Central Romana, Ganadería de Romana, o sea, uno de los grandes núcleos de producción, de inversión, de generación de riquezas del empresariado privado en República Dominicana durante muchos años. Y también el fallecimiento de don Román Ramos, el ancla principal, el eje, el guía de una generación, de una familia de emprendedores del comercio en República Dominicana. Y como le comentaba yo a unos amigos en el fin de semana, mientras participábamos en el velatorio y sepelio final del doctor José Plácido Montero, estamos asistiendo a la partida de este mundo de una gama importante de personas, no solamente de los afectos personales, sino además de eso que componen parte de la estructura generacional de República Dominicana, que han hecho vida en la parte empresarial en República Dominicana, que son parte estructural de todo ese proceso de desarrollo, de progreso, de consolidación de nuestra economía, de nuestra tranquilidad social, nuestra paz política, de la forma en que se caracteriza el pueblo dominicano sobre la base de ser trabajadores, hospitalarios, emprendedores. Somos un país especial, tercermundista, en franco desarrollo, aunque a veces pareciera que nos estancamos, que nos abrumamos por los avatares, pero realmente avanzamos y nos consolidamos. Ya quisieran muchos de nuestros cercanos
vivir con el efecto paz, tranquilidad, estabilidad con que hemos vivido los dominicanos a lo largo de décadas, de 6 décadas, por lo menos. Eso es así. El PRM cristalizó finalmente uno de esos pasos que tenía que cubrir de cara a la consolidación como partido y a los retos que tiene por delante, retos electorales, por ejemplo. Se estructura y se organiza todo lo referente a las clases que debe comenzar la semana que viene, la semana próxima, día 24, debe comenzar el año calendario, el año escolar de República Dominicana, la semana que viene o la otra semana de arriba. Déjame ver, porque yo ahora estoy que me pierdo con las fechas. No, la otra semana, el lunes después de la semana próxima, el lunes después de la semana próxima, el día 24, está fijado el inicio de las clases aquí en República Dominicana. Así las cosas, vemos cómo la economía sigue recibiendo consolidación, las cifras del turismo, las cifras de las remesas, la cifra de la inversión extranjera, siguen consolidándose pese a que vivimos en un mundo cargado de imponderables con el tema de la economía, principalmente signado por los efectos de las guerras, no de la guerra, de las guerras. El Consejo Nacional de la Magistratura, dando los pasos hacia el proceso público de la evaluación directa en las entrevistas a los aspirantes a ocupar los cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Este fin de semana, ahora sí, déjame ver porque yo tengo que chequear las fechas ahora, porque como ustedes saben, señores, a uno hasta se le va la guagua. Sí, este domingo próximo celebramos la fecha de la restauración de nuestra República Dominicana. 163 aniversario de la restauración dominicana, una de las 2 fechas patrias que tenemos, porque es la restauración de la independencia. La independencia se votó 27 de febrero de 1844 con el grito de la Puerta de la Misericordia, el trabucazo y el grito de la Puerta de la Misericordia. Pero vinieron entonces los enfrentamientos posteriores de las fuerzas francesas, españolas y ya dominicanas en defensa de una soberanía ganada, de una nacionalidad establecida con ese grito del 27 de febrero, con ese trabucazo del 27 de febrero. Y vino por los procesos de anexión a España, de las luchas, y con ese grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863, se marca la nueva formación de esa República Dominicana como una nación soberana. Se le llama la restauración, que culminó con las batallas del 30 de marzo en Santiago, la espada de Luperón, Duvergé, un grupo de patriotas que conforman parte de ese gran equipo que desde 1838, con la fundación de la Trinitaria, iniciaron toda la conspiración, todo el movimiento, toda la preparación para expulsar a los opresores y a las naciones que pretendían seguir manteniendo esta parte
de la isla como una parte sojuzgada. En el 44 se proclama la independencia, en el 63 se proclama la restauración de esa independencia perdida por esas luchas y por ese intento de anexión. Este 16 de agosto, domingo, es una de las dos fechas patrias, un día feriado para los dominicanos, porque el domingo es parte de ese fin de semana. Sin embargo, esto nos resta el significado que tiene la restauración para la consolidación de nuestra nacionalidad dominicana, iniciada, enarbolada ese 27 de febrero de 1844. La ocasión del 16 de agosto se producen algunos acontecimientos políticos en República Dominicana al paso de los tiempos. Es la consolidación de cada 4 años del proceso democrático de elección de nuestros gobernantes en la presidencia, en las cámaras legislativas, en los gobiernos municipales. Bueno, ya no en el gobierno municipal, ya no se hace el 16 de agosto, sino el 24 de abril, porque las elecciones municipales son ahora en febrero. Pero las elecciones presidenciales y congresuales, que siguen siendo en marzo, en mayo, tercer domingo de mayo, de cada 4 años, entonces la fecha de instalación de un nuevo gobierno es el 16 de agosto siguiente, o sea, de cada 4 años, ocasión en que llega al Palacio Nacional, al Palacio del Congreso Nacional, los nuevos gobernantes presidencial y congresuales. Es un día donde se establecen los nuevos gabinetes y es un día donde, al pasar de los tiempos y la tradición, presidentes como Joaquín Balaguer estableció prácticamente que los 27 de febrero y los 16 de agosto eran fecha propicia ese mismo día o en su entorno para los nombramientos de ministros, directores, jefes militares, a los que tiene autoridad directa el Poder Ejecutivo mediante decreto presidencial. Y visto esto y que estamos a 2 años de la conclusión del actual mandato, que se inició el 16 de agosto del 2024 bajo la dirección de Luis Abinader, surge el manto de la especulación, de las expectativas, de la atención, incluso con nombres y apellidos de cambios trascendentes en la administración pública en el curso de esta misma semana o de cara al 16 de agosto o el mismo 16 de agosto. Se mencionan nombres de ministros, se mencionan nombres de directores, se mencionan nombres de diferentes estamentos en la administración pública, pero, y ahí marco el pero, es una decisión personal del presidente de la República, encarnado en este momento por Luis Abinader. No es una obligatoriedad hacer cambios en esta fecha. No es una decisión que tiene que ser tomada, por ejemplo, por el Congreso Nacional, por un estamento del Estado de consenso que no sea la decisión y la firma del presidente de la República, del Poder Ejecutivo,
en funciones de jefe del Estado. Por lo tanto, hay un ajedrez político, hay un mapa sobre la mesa en el cual el presidente de la República, uno de los hombres mejor informados del país, si no el más, y un hombre que sabe dónde tiene sus fichas y dónde tiene sus estrategias y cuáles son sus planes de presente, futuro inmediato y futuro posterior, tiene entonces esa posibilidad y esa habilidad para mover ese entramado del funcionariato nacional. Porque yo puedo pensar que el peluche es el hombre que puede ser el ministro tal o el director tal. Sin embargo, y hasta se cae de la mata y hasta lo proclaman y lo dicen. Sin embargo, es el presidente quien sabe que Peluche está bien ahí, que sirve ahí donde se está diciendo, donde se espera, o donde él entiende que mejor encaja dentro de su tablero, o que no tiene por qué estar ahí dentro de ese tablero, dentro de ese mapa de dirección del funcionariato nacional. Pero de todas maneras, yo ayer precisamente conversando con unos amigos, qué buen café, Peluche, gracias. Conversando con unos amigos, había uno de ellos que tenía una listica. Déjame ver si todo, sí. A fulano de tal va para tal sitio, fulano de tal va para tal sitio, fulano de tal va para tal sitio. Tenía un gabinete casi completo. Fulano de tal lo van a mover a tal sitio, fulano de tal viene para acá, fulano de tal sale del gobierno, de posiciones con nombramiento, fulano de tal entra. Y yo lo oía y no hice ningún comentario. Él me preguntó, estábamos hablando de unos amigos, y él me preguntó, ¿y tú qué opinas? Porque tú debes saber, porque tú estás en los medios y tú como periodista. No, mira, yo no tengo la menor idea. Y le dije, yo recuerdo cada vez que oigo que participo en estas conversaciones, y oigo comentarios de esta naturaleza, recuerdo a mi buen amigo, a quien yo digo oído a destiempo, y me da rabia cada vez que pienso en su partida, en su fallecimiento, Orlando Gil, a propósito de los discursos del 27 de febrero, que por cierto, déjeme decirle, hay una equivocación, el presidente no tiene que hablar el 16 de agosto. La obligación del presidente hablar a la nación es el 27 de febrero consignado en la Constitución de la República, donde debe rendir memorias de su gestión del año anterior y anunciar, evaluar, plantear los proyectos que tiene para ejecución del año que comienza prácticamente. Pues el 16 de agosto no tiene que hablar. Si él quiere hablar y dar un mensaje a la nación, lo hace, pero no hay una obligación constitucional ni dentro de su mandato que lo haga hablar. Pero le decía yo, recuerdo a Orlando Gil, y ahí terminó mi participación en esa conversación, que cada 27 de febrero el presidente de turno debe hacer 10 millones de discursos y ponerlos sobre una mesa para que cada persona escoja el discurso que quiere y que le acomoda. Porque cada gente entiende que debió decir esto, que debió decir aquello, que no debió haber dicho esto, que esto que dice es así o que no es así, o que se quedó corto o que se le fue la mano. Entonces, así pasa con este tema de los nombramientos en la administración pública. Previo a que se produzcan, el morbo, cada persona coloca en su tablero personal las fichas que entiende que deben ir, o las que quiere que vayan, o las que entiende que no deben estar o que deben ir, o de lo que oyó, o de lo que no oyó pero que me gusta. Cuando se producen, si se producen nombramientos, no, pero fulano tal sí está bien, eso es correcto, o debe ser así, o yo lo entiendo,
O no puede ser así, o por qué nombraron a fulano, o por qué quitaron a Mengano, o por qué movieron a Perencejo. De todo eso ocurre dentro de ese escenario cuando la gente espera nombramientos en la administración pública. Entonces yo me remito a eso de Orlando. Deben haber 10 millones de alternativas, de nombres que se barajan, de posiciones que se otorgan o se quitan o se rotan en la mente de cada uno de acuerdo a sus intereses personales o de grupos o su visión o sus creencias o sus preferencias. Todo está finalmente definido cuando el presidente de la República pone la firma, decreto número 254, en atribuciones que me confiere la Constitución, designo a fulano de tal, se designa a fulano de tal en tal posición. Ahí es donde es la realidad. Es la realidad. Lo que dice el librito de la política, y vamos ahora a lo que yo pienso, lo que dice el librito de la política es que en un gobierno que comienza la etapa final, o sea, llegó del 24, porque estamos en el segundo periodo de gobierno, del 24 al 28, llega el 16 de agosto al punto medio justo de esa gestión de 4 años. O sea, se subió 2 años, se llega a la meseta y comienza el descenso hacia la finalización del gobierno, porque el presidente Luis Abinader no es opción de poder para los comicios del 28 por mandato constitucional que él propiamente reforzó para evitar cualquier tentación de su parte o de su entorno que podían tratar de aupar una posición de esa naturaleza ya prescrita en la Constitución a 2 periodos. Bien, como él no es opción de poder, va en la curva descendente del gobierno. Entonces es lógico políticamente pensar que el presidente, con estos 2 años que le quedan, puede hacer una readecuación de su staff de colaboradores, ministros, directores, viceministros, subdirectores, estrategias de cara a enfrentar los problemas económicos, políticos, sociales, electorales, de todo género que tiene el país para terminar su gestión de gobierno el 16 de agosto del 2028. Y en ese sentido, pareciera ser la mitad justamente del periodo un momento de inflexión para iniciar lo que mucha gente dice relanzamiento, pero yo lo digo de otra forma, o yo lo entiendo de otra forma, la adecuación de ese último tramo del gobierno de cara a las realidades que vive la nación. Nadie que llega al poder piensa, se prepara, elucubra, organiza terminar mal. Todo el que llega al poder a una posición, su idea, su estructura organizativa, sus planes, es terminar habiendo cumplido las metas que se trazó y las que no pueda cumplir por razones de tiempo, por razones económicas, por cualquier situación, dejarla lo mejor avanzado y en la mejor posición para que en la continuidad del Estado que debe seguir se concluyan. Eso es lo lógico, y más en un ente político que, como en el caso de Luis Abinader en esta coyuntura, tiene la idea, tiene el plan de continuar en la actividad política y por eso asume la posición de presidente de su partido. Eso es así. Entonces es lógico suponer que el 16 de agosto es un punto de inflexión del 2026, es un punto de inflexión en los 4 años entre 2024 y 2028 para
realizar todo ese proyecto que lo pueda llevar a la culminación de su mandato en el cumplimiento de lo que son sus propósitos, sus planes, su proyecto, su agenda de cara a su gestión gubernativa. Tan simple como eso, a lo mejor él entiende, y es correcto, que con el personal que actualmente está en la administración pública, bajo su mando y bajo su nombramiento, es el adecuado y perfecto y está todo bien ahí para realizar ese último tramo de su gestión de gobierno. Eso es así. Eso es así. Entonces, de ahí que tiene una razón valedera todos estos rumores, todas estas versiones, pero vuelvo y digo, y cierro este comentario, todo está a la decisión de la firma del jefe del Estado, del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. En la ocasión de Luis Abinader. Es así, señores. Es así. Permítame la pausa. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, advirtió que unos 153,000 niños de 3 años podrían quedar fuera de las aulas al inicio del año escolar 2026-2027 debido al déficit de espacio en los centros educativos. El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, señaló que hacen falta unas 7,000 aulas para atender la demanda del nivel inicial. Hidalgo también estimó que más de 321,000 estudiantes de otros niveles podrían enfrentar dificultades para obtener cupo por falta de infraestructura. Las declaraciones fueron ofrecidas durante el desayuno con Listín Diario, donde expuso los principales retos del sistema educativo dominicano de cara al próximo año escolar. El Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, habilitó líneas de emergencia para asistir a los dominicanos residentes o de paso en Colombia, tras el terremoto registrado en el departamento del Chocó. Los ciudadanos pueden contactar a la Embajada Dominicana en Colombia al 57-301-115-4365 o al correo embajadadomcolombia@mirex.gov.do. También está disponible el Consulado General en Bogotá mediante el número 829-471-4754 o al WhatsApp 57313-439-2977 y Consulado DOM Bogotá@mirex.gov.do. El Ministerio Público solicitó una prórroga de 4 meses para presentar acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud, SENASA, Santiago Jacín, y otros 9 imputados en la investigación por una presunta estafa millonaria contra el Estado. La petición fue depositada ante la jueza coordinadora Kenia Romero y será conocida por el juez David Timoteo Peguero, quien deberá notificar a las partes y fijar una audiencia. Entre los imputados figuran Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Adán Ledesma. Los primeros 5 cumplen prisión preventiva, mientras Ledesma permanece bajo arresto domiciliario. China anunció medidas antidumping provisionales contra las importaciones de nueces pecanas de México y Estados Unidos, al concluir preliminarmente que fueron objeto de dumping y causaron perjuicios a productores nacionales. Los márgenes para las empresas mexicanas oscilan entre 17,8% y 51,6%, mientras las estadounidenses enfrentarán un 54,3% debido a que ninguna participó en la investigación iniciada en septiembre de 2025. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmó que Estados Unidos e Irán deberían estar cerca de alcanzar un acuerdo para reducir las tensiones en el Golfo Pérsico, según declaraciones a Bloomberg recogidas por Reuters.
Asif señaló que las señales de los últimos días apuntan a un posible acuerdo de paz o pacto entre Washington y Teherán, pese a la retórica de confrontación de las últimas semanas y el estancamiento de las conversaciones indirectas. Hasta ahora ninguno de los dos gobiernos ha confirmado oficialmente un acuerdo. A casi 24 horas del terremoto que sacudió a Colombia este lunes, por la mañana, las autoridades locales elevaron a 224 el número de muertos. Más temprano, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reporta un balance preliminar de 169 personas fallecidas y 668 heridas en el país, de las cuales 165 de las muertes se registran en ciudades capitales. La asociación advierte que las cifras siguen siendo preliminares y pueden variar, ya que las autoridades territoriales, los organismos de respuesta permanecen en las zonas afectadas. Mientras tanto, la entidad mantiene contacto permanente con las administraciones locales para identificar las necesidades prioritarias y apoyar la respuesta en las ciudades más afectadas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan para juntos pasar revista a estos temas nacionales e internacionales. Como les decía en el comentario anterior, el PRM logró pasar una de las pruebas de su proceso interno político de cara a la gestión que lleva, segunda gestión consecutiva de gobierno de 4 años cada una, que debe culminar en el 2028. Esa primera prueba la pasa en la renovación de su matrícula dirigencial, que había despertado muchas expectativas por el hecho de que viene en paralelo con lo que está ocurriendo a lo interno del partido y de cara a la visión de la demás, estructura política del país de cara al 2028, a las elecciones. ¿Por qué esto? Porque en esa renovación del partido, José Ignacio Paliza, presidente del partido, un compa de Luis Abinader, Carolina Mejía, secretaria general del partido, una persona de Hipólito Mejía, su hija y alcaldesa de la capital, del ICNE Ascensión, secretario de organización del partido, un hombre de Luis Abinader, conformaban esa tríada que es la cúpula de los 3 principales cargos dentro de la dirección de un partido político. Vienen los vicepresidentes, los subsecretarios, los secretarios de organizaciones diferentes, bien, pero esos son los 3 ejes de la cúpula dirigencial de un partido: presidente, secretario general, secretario de organización. ¿Cómo manejar esta renovación del partido que no provoque fricciones a lo interno del grupismo, para no decir tendencias, que se va desarrollando de cara a la escogencia de las candidaturas para esas elecciones, para las primarias primero, que son en octubre del año próximo, y de cara a las elecciones? Luis Abinader
entra dentro del círculo de presidentes de nación que asumen la presidencia de su partido en paralelo. No es un hecho dominicano. Aquí en República Dominicana lo vimos con Leonel Fernández, por ejemplo. De Balaguer lo fue siempre. Con Leonel Fernández tuvo durante mucho tiempo, hasta que se separó del propio PLD, en pleito con el PLD por las primarias del 6 de octubre del 2019, en que perdió de Gonzalo Castillo. Bien. Luis Abinader aspira a continuar en la vida política, está determinado a ello después que termine su gestión el 16 de agosto del 2028. La renovación de la dirección del partido estaba marcada oficialmente para el 2026. Se habló de reducirla a 2 años. Y se habló de reducirla a 2 años en vez de 4, en el entendido de que Luis Abinader, cuando saliera de la presidencia de la República, optara por la presidencia del partido, a continuar en las lides políticas dirigiendo entonces su partido. Sin embargo, hicieron una estrategia mayor, porque tendría entonces que nombrar un presidente, un secretario general y un secretario de organización, entre otros cargos, ya de una forma más compleja. Se decidió los 4 años como estaba pautado. Y se buscó una estrategia de presentar una plancha consensuada, negociada, con las fuerzas políticas intestinas del partido, en el que se vieran representados y no hubiera resquemores. Y en el que Luis Abinader no quedara fuera, sino para que después, cuando fuera, ya no fuera presidente. No, va a ser siendo presidente. Y se buscó una estrategia sabia, a mi juicio, y bien organizada y bien estructurada, a mi juicio. Luis Abinader, presidente del partido, por 4 años, 2026-2030. Se nombró un vicepresidente ejecutivo en la persona de Deligne Ascensión, un hombre de su entera confianza, que va a asumir, o asume ya lo tiene, la presidencia ejecutiva, es el día a día del partido, en lo que Luis Abinader termina su mandato y asume de pleno la dirección del partido, la dirección política del partido. De todas maneras, Luis Abinader, aunque no estuviera en esa función por nombramiento, dirigía el partido. Es el líder principal del partido, además es el presidente de la República, tiene todo en sus manos. Tiene control del Congreso Nacional, que está en mayoría con legisladores del partido de gobierno. Tiene el decreto, el artículo 128 de la Constitución, que le da la potestad de nombrar, de despedir, de rotar, de manejar todo el personal de la administración pública. Y ese es el gran poder que tiene cualquier ciudadano que llega a la presidencia de la República. En este caso, Luis Abinader. Entonces, se escogió presidente Luis Abinader, vicepresidente ejecutivo Deligne Ascensión, quien va a hacer la carpintería y todo el día a día del partido, incluso esa carpintería de cara a las primarias y la escogencia de los candidatos, presidente, a senadores, a diputados, a síndicos, a regidores, para las elecciones del 28. La Secretaría de Organización, bajo la tutela del liderazgo, pero es una misión de la Secretaría de Organización del partido, o sea, de la estructura de Luis Abinader. En la Secretaría General se le dio a otra de las fuerzas del liderazgo del PRM, de Hipólito Mejía, menor poder
a lo interno del partido que Luis Abinader, lógicamente, aunque fue presidente 4 años, y está encarnada en su hija, Carolina Mejía, secretaria general del partido. Se le mantuvo esa cuota de poder en la dirigencia del partido en la figura del hijo de Carolina Mejía y nieto de Hipólito Mejía, Juan Garrigó Mejía. O sea, Luis Abinader, una de las figuras principales del partido, con la figura principal, Hipólito Mejía, una de las figuras principales del partido, ya tienen su cuota de poder como la tenían hasta este momento con Paliza y Carolina Mejía. Ahora la asume Luis Abinader y la asume el nieto de Hipólito Mejía e hijo de Carolina. Entonces, ¿qué hacer con las otras fuerzas que militan a lo interno? No cabe dudas de que David Collado representa una fuerza importante de cara al futuro inmediato del partido, que son las elecciones para el 2028. Si le dieron a Carolina y a Hipólito Mejía, que es la otra contrincante que se ve en la puja con David Collado por la candidatura presidencial para el 2028, si ya le dieron esa cuota de poder con su hijo y nieto de Hipólito, la otra cuota correspondía, la otra parte de la cuota correspondía lógicamente a David Collado. Aunque hay otros que aspiran por ahí, pero ya Yosan Lobatón se acomodó con David Collado como parte de su enclave en un acuerdo de ambos políticos, entonces constituían una fuerza trascendente de cara a esa candidatura para el 2028. Entonces se le dio a esa fuerza el tercer puesto dentro de la alta dirigencia del partido. Gloria Reyes, una persona de la estructura política de David Collado a lo interno del partido, la Secretaría de Organización. Magistral. No hubo un resquemor, nadie se ha quejado, nadie ha dicho nada, por debajo a lo mejor alguna gente haya rabiado, y ¿por qué a mí no y a otros sí, a fulano, lo que sea? Pero eso obedeció a la realidad. ¿Quiénes están compitiendo por la candidatura presidencial al partido? Carolina Mejía, se le dio su cuota de poder con su hijo en la Secretaría General, además ella es alcaldesa. David Collado, que además es ministro de Turismo, exitoso por demás, se le dio la cuota de poder en una de sus dirigentes que sigue esa corriente, Gloria Reyes. Magistral. Sencillamente magistral. Así el PRM, no cabe dudas, transita caminos de tranquilidad a lo interno de cara a desembocar en la escogencia del candidato presidencial que, como se ve el panorama, el escenario en este momento, estará rivalizado entre Carolina Mejía y David Collado, cada uno con su cuota de poder a lo interno de la alta dirigencia del partido. ¿Está claro? Está claro. Creo que han hecho una carpintería importante de cara a lo que viene y no dejarlo a la suerte de vamos a ver qué pasa en la candidatura. Vamos a ver qué pasa, pero bajo una organización y un reparto de las cuotas de poder asequibles para cada uno. ¿Es así? Es así. Qué bueno. Qué bueno, porque lo que menos necesita el país es una tormenta política a lo interno del partido de gobierno y de cara a los partidos de oposición con el enfrentamiento a partir de las primarias, ya corriendo todo el mundo con sus candidatos para las elecciones del 28. Siempre los procesos electorales alteran la vida cotidiana del país. Este no tiene por qué ser diferente, pero si vamos con menos turbulencias, más cómodo
es hacer el viaje. Que no le quepa dudas a nadie. El Ministerio de Educación se prepara para, a partir de la semana próxima, la semana de arriba, iniciar las clases. El año lectivo 2026-2027. Y mucha gente, como acaba de hacer Peluche ahora mismo, que abrió los brazos, mantiene su queja, igual que cada año, del costo de las matrículas para entrar a la escuela, de cupos para entrar a la escuela, del costo de los libros, de los utensilios, de los uniformes, porque el gobierno atiende, lógicamente, en gran medida, a los estudiantes de las escuelas públicas, pero una gran cantidad de esos niños, de esos adolescentes, de esos jóvenes que cursan los primeros años hasta concluir el bachillerato, también lo hacen en escuelas privadas, en colegios, porque el cupo de las escuelas no es suficiente, número uno. Número dos, porque hay mucha gente que entiende que en los colegios tienen mejor garantía de una enseñanza que en las escuelas, que se pierde menos tiempo que en las escuelas públicas, que es más seguro que en las escuelas públicas. Todo esto no es necesariamente y rotundamente así, pero es una percepción que la hay en la generalidad de la gente en República Dominicana. Entonces, la ADP ha dicho, lo vi en una entrevista que hicieron con el matutino Listín Diario, que faltan aulas para 400 estudiantes más o menos. El gobierno ha dicho a través del Ministerio de Educación que serán satisfechas las demandas de asientos y de aulas y de asientos para que no se quede ningún joven, ningún niño, ningún joven, ningún adolescente sin asistir a la escuela. Es una puja de percepciones, de publicaciones, que lo veremos cuando comience el año escolar. Pero asistimos ya en estos días a lo que es una tradición de esas expectativas que se generan las familias, de esas quejas que generan muchas familias, de esas tensiones que desarrollan muchas familias con ese punto vital de lo que es la convivencia nacional, la educación. Y la educación desde el inicio de la niñez, la adolescencia, la juventud, de cara al futuro del país. Eso no cambia, pero sí cambia. Esperemos. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Y no crean que me he olvidado del tema que mantienen expectativas y mantienen seguimiento a la nación dominicana y a las naciones del continente y del mundo. El terremoto en Colombia, sus efectos y lo que está pasando. Al inicio de la tarde, cuando grabamos este programa, subía por encima de los 200 los muertos, las víctimas, los fallecidos
en el terremoto de 7.4 grados en la escala internacional de Richter ocurrido este lunes en Colombia y que afectó varias ciudades importantes, derrumbó edificios, pero las labores de rescate, de búsqueda de personas desaparecidas, de personas todavía atrapadas en muchos edificios que colapsaron, continúa y se teme que esta cifra, esta estadística pueda aumentar todavía más. Los expertos dicen que no parece tener la magnitud en cuanto al desastre de personas, con personas y con edificaciones de la magnitud que tuvo el doble terremoto de Venezuela ocurrido hace poco más de un mes. Toda la misma zona prácticamente. Dicen los expertos, además de esto, que un terremoto no tiene una relación con la otra. Sin embargo, que todo está ocurriendo dentro de una misma zona. Hubo temblores fuertes en Ecuador hace unas semanas, en Perú hace unas semanas, en Chile se han estado registrando temblores fuertes. Frente a las costas de Panamá, en la zona del Pacífico, se han producido temblores fuertes en las últimas semanas. Hay un estado de liberación de energía que en unas gráficas que hemos visto por ahí se habla también de la liberación de esta energía que tiene alguna interrelación con el calor que está sufriendo la Tierra y con una serie de comportamientos con los cambios climáticos que hemos estado sufriendo. Colombia, cuyo presidente se acaba de estrenar apenas el viernes pasado, Abelardo de la Espriella, ha tomado el control rápidamente de enfrentar los efectos de este terremoto. Muchos heridos, muchas víctimas, mucha destrucción. Hay que tomar el control del país. Se declaró estado de sitio, estado de emergencia, toque de queda, una serie de medidas para tener el control de la búsqueda primero, más que nada, de sobrevivientes, de personas desaparecidas, el levantamiento posterior de todos estos escombros, la asistencia a los heridos, a las personas que han perdido sus viviendas, con alimentos, frazadas, agua, de todo. Es una catástrofe que se provoca en segundos. Y no se ha alejado lo que es una obligación de los entornos, dar la mano en medio de la calamidad. La ayuda internacional se ha volcado hacia Colombia con médicos, perros amaestrados, equipos especializados en la búsqueda de personas, de sobrevivientes, de cuerpos en este tipo de catástrofes. No solamente de muchísimas partes, incluso de República Dominicana. La solidaridad expresa directamente de los jefes de Estado, incluyendo nuestro presidente Luis Abinader y el gobierno dominicano. Y ahora están las expectativas de ver cuando termine este macabro conteo de muertos y heridos, a dónde vamos a llegar. ¿Qué podemos hacer? Estas experiencias nos ponen en mucha tensión, realmente. Pero estos efectos de la naturaleza son difíciles, muy difíciles de contrarrestar. Algunas medidas de prevención que tomar, pero complejas para evitar los resultados. Gracias por haberme acompañado en esta emisión de Oye País. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.